La niebla pantanosa, espesa y pegajosa, se alzaba hasta la fachada del Teatro Alcázar, como si la tierra misma intentara ocultar el lugar a la vista humana. A medianoche, cuando la ciudad se paralizaba en un silencio inquietante, un único chorro de gas se encendió sobre la cúpula del teatro. Su luz verde temblaba en el cristal turbio, proyectando largas sombras, como dibujadas con carboncillo, sobre las piedras mojadas del patio. Parecía que no se movían simplemente. Esperaban a que alguien entrara. A esa hora, cuando incluso el viento amainaba sobre el pantano, solo se oía dentro del alcázar el crujido del suelo en las profundidades del edificio y el giro de un viejo rollo de película. El proyector, cubierto de polvo y telarañas, se encendió solo. La lámpara parpadeó y aparecieron imágenes temblorosas sobre el lienzo blanco del escenario. Primero, una sala vacía, filas de sillas en las que solo se veían sombras. Luego, un hombre en un camerino, con el rostro congelado en una máscara, y detrás de él, en la penumbra, se movían siluetas alargadas, como largos dedos listos para tocar su hombro. Edgar Blackthorne se despertó con el crujido. No recordaba haberse quedado dormido. Quizá en la silla junto al proyector, quizá en el estrecho catre del camerino donde había vivido durante años entre el vestuario, los frascos de maquillaje y los viejos carteles. Su habitación era como una cripta tras bambalinas. Las paredes estaban revestidas de terciopelo oscuro. En los estantes había docenas de máscaras de cera, cada una con sus propios rasgos. Solo las expresiones eran diferentes. Sabía que no podía sonreír. El síndrome de Moebius le había privado de expresiones faciales, pero veía las emociones de los demás como destellos de color, breves como relámpagos en una tormenta. Hoy los destellos eran especialmente brillantes. Incluso las sombras parecían teñidas de carmesí y esmeralda, y el aire estaba impregnado de un olor a maquillaje, cera y algo más, apenas perceptible, como un susurro en una sala vacía. Edgar se levantó y se dirigió al proyector. La cinta seguía girando, mostrando imágenes que nunca había filmado. Su propio rostro aparecía en la pantalla, pero con el maquillaje del dramaturgo, el mismo cuyos crímenes una vez intentó descubrir como criminólogo. Ahora era un conserje, un exiliado, un hombre sin pasado, viviendo en un teatro donde el pasado nunca moría. Apagó el proyector, pero la luz no se apagó. La lámpara titiló, y en el suelo junto a la puerta vio una máscara de cera nueva. Todavía estaba caliente, como si acabaran de arrancarla del rostro de una persona viva. Edgar la recogió y pasó el dedo por su superficie lisa. Había algo inquietante en la máscara. Los labios estaban entreabiertos como si lanzaran un grito silencioso, y los ojos demasiado abiertos. La dejó en el estante junto a las demás, pero no pudo evitar la sensación de que lo observaban. En ese momento, los primeros invitados entraron al teatro. Una tormenta que se había desatado sobre el pantano había dispersado la niebla, y 7 personas, cada una con una tarjeta de invitación en la mano, pisaron el resbaladizo suelo de mármol del vestíbulo. Edgar los observaba desde los bastidores, sin asomar la cabeza a la luz. Vio destellos de sus emociones: ansiedad, curiosidad, irritación, miedo. Cada entrada estaba grabada en oro y fechada. Una fecha que coincidía con la de esa noche, pero cada una tenía su propio número de fallecimiento. Entraron uno a uno. Un anticuario con bastón y cadena de plata. Una joven cantante con lágrimas en los ojos. Un profesor con gafas que se empañaban constantemente. Un matrimonio cogido de la mano como si temieran perderse. Y 2 más. Un hombre con abrigo negro y una mujer con sombrero anticuado. Todos miraron las paredes donde colgaban los retratos de los actores fallecidos en el incendio de 1927. Cada retrato tenía solo un nombre, sin fecha de fallecimiento, pero una breve cita de la obra. La muerte es un mal actor, siempre actúa con seriedad.
Edgar sintió que algo se tensaba en su interior. Conocía los versos. Eran de La Reina de las Sombras, una obra que creía ficticia hasta que vio su propio nombre escrito en la página de un guión perdido. Recordaba haber oído historias de niño sobre cómo el Alcázar se abría cada 33 años para recibir a las nuevas víctimas, y que esa noche el público se convertía en actor y la muerte misma escribía los papeles. La tormenta arreció y las luces de la sala se apagaron. Solo el escenario permaneció iluminado. Sobre él se alzaban un viejo piano cubierto de ceniza y la silla del director, en la que ya no había nadie sentado. Edgar subió al escenario para revisar el equipo, pero notó que la silla estaba orientada hacia el público y que en el reposabrazos había una huella de cera. En ese momento, un grito resonó en el vestíbulo. Edgar corrió hacia allí, resbalando por el suelo mojado. El anticuario yacía en el suelo, estrangulado por el telón del teatro. En su frente, con hollín, estaba escrito: «La muerte es un mal actor. Siempre actúa con seriedad». En su mano, tenía una página del guión en la que estaba escrito un nuevo nombre, el de uno de los espectadores que acababa de entrar al teatro. Mientras los demás invitados entraban en pánico e intentaban salir, las puertas se cerraron de golpe. Edgar sintió que el aire del teatro se volvía más denso, más pesado, como si las paredes absorbieran el miedo. Notó que un rastro de cera había quedado en el suelo, que conducía a un pasillo con espejos detrás del escenario. Regresó al camerino, donde el diario de la actriz Evelyn Waite yacía sobre la mesa. Las páginas estaban cubiertas de una caligrafía nerviosa. No está escribiendo una obra de teatro, está tejiendo una red con nuestros pecados. Edgar hojeó el diario, y la tinta de una de las páginas brilló repentinamente con una luz carmesí. En ese momento, un rostro brilló en el espejo detrás de él. No era el suyo, sino una máscara distorsionada por el maquillaje del dramaturgo. Se dio cuenta. La función había comenzado y el guión ya estaba escribiendo nuevos papeles. En el Teatro Alcázar, la noche duraba más que en ningún otro lugar. Y tras bambalinas, las sombras ya se cernían. En ese momento, mientras una tormenta rugía fuera de las ventanas y las últimas luces se apagaban en la sala, Edgar sintió algo parecido al miedo por primera vez en muchos años. No por sí mismo, sino por quienes se encontraban atrapados entre el escenario y la realidad. Sabía que si no resolvía el enigma del guión profético, nadie saldría vivo de allí, y en algún lugar de las profundidades del teatro, entre el olor a cera, maquillaje viejo y polvo, se oyó un suave crujido, como si el escenario mismo contuviera la respiración, preparándose para un nuevo acto. El espectáculo apenas comenzaba. En 1900, el Teatro Alcázar, la noche se espesaba, como la cera que goteaba lentamente de las máscaras nuevas en el camerino de Edgar. Tras la primera muerte, un anticuario, cuyo cuerpo aún no se había enfriado, y el hollín ya se había secado en 1970, su frente, el aire del edificio cambió. Parecía como si las paredes escucharan, y el suelo ligeramente elástico bajo los pies, como si algo vivo estuviera debajo, no del todo despierto. Edgar, desconfiando de sí mismo y de sus sentidos, fue al archivo, una vieja habitación tras el escenario donde se guardaban carteles, vestuario y cajas polvorientas de utilería. Olía no solo a papel y naftalina, sino también a algo metálico, como si el óxido de clavos viejos se hubiera disuelto en el aire. Encendió la lámpara de mesa, cuya luz se atenuó al instante, como si la absorbieran las paredes. En un estante, entre los carteles, encontró el diario de Evelyn Waite, la actriz que interpretó a la Reina de las Sombras. El libro era pesado, encuadernado en cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Edgar lo abrió al azar, y las páginas se pasaron solas, como si un viento extraño las moviera. La caligrafía era nerviosa, las letras saltaban sobre las líneas, y en algunos lugares la tinta parecía fresca.
como sangre. No está escribiendo una obra, está tejiendo una red con nuestros pecados. Cada papel es culpa de alguien. Cada palabra es el secreto de alguien. Me temo que un día el guión me escribirá a mí. Edgar recorrió la línea con el dedo, y en ese instante la lámpara parpadeó, y en algún lugar tras la pared oyó un susurro. No pudo distinguir las palabras, pero sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Cerró el diario, pero éste se abrió de nuevo, esta vez en una página con un diagrama del escenario, y junto a él había 7 nombres escritos, con diferentes tintas. Uno estaba tachado: el nombre del anticuario. En ese momento se oyeron pasos en el pasillo. Edgar salió del archivo y vio a los demás invitados reunidos en el vestíbulo, apiñados en un grupo apretado. Sus rostros estaban pálidos y el pánico se reflejaba en sus ojos. La cantante sollozaba, hundiendo el rostro en el hombro del profesor. Los esposos se apretaban las manos convulsivamente. El hombre de la capa negra permanecía un poco apartado, con la mirada cautelosa, como la de un animal acorralado. ¿Todo esto es parte del espectáculo?, preguntó la mujer del sombrero con voz temblorosa. No, respondió Edgar en voz baja. Esto no es un juego. Notó que había un camino de cera en el suelo que conducía al escenario. Lo recorrió sin mirar atrás, y los demás, como hipnotizados, lo siguieron. El telón estaba bajado, pero tras él oyó a alguien susurrar palabras ininteligibles, como si alguien estuviera ensayando un monólogo en la oscuridad. Edgar levantó el telón y vio que había un nuevo elemento en el escenario. Una máscara teatral, cubierta de hollín, y un trozo de papel con una escena de la Reina de las Sombras escrita con caligrafía. Lo leyó en voz alta. La muerte es un mal actor. Siempre actúa en serio. En ese momento, las luces de la sala se apagaron. Solo el escenario permaneció iluminado, y en las profundidades de la sala, las sombras comenzaron a moverse. Edgar sintió que su síndrome de Möbius empeoraba. Ahora veía no solo destellos de emoción de los vivos, sino también extrañas auras estáticas alrededor de las sombras de la sala. Sus rostros estaban congelados, como máscaras de cera, y sus ojos vacíos. Se dio cuenta de que cada muerte era una escena de un acto perdido de la obra. El guión no solo predecía, sino que creaba la realidad. Edgar recordó las palabras del diario de Evelina. El verdadero guión se guarda en el vientre de la reina, y comprendió que la clave del misterio residía en el papel que ella interpretaba. En ese momento, el telón volvió a temblar, y una sombra se deslizó sobre el escenario, la silueta de una mujer con corona y un largo velo. No habló, pero sus labios se movieron, como si recitara versos para alguien invisible. Los demás invitados retrocedieron y Edgar dio un paso al frente. De repente, se oyó un crujido en el escenario. Un viejo gramófono salió de debajo del suelo. El disco tenía la inscripción: Evelina, el acto final. Edgar puso en marcha el gramófono y en lugar de música se oyó una voz temblorosa: quemamos el guión equivocado. El verdadero está en el vientre de la reina. Si oyes esto, no vayas tras bambalinas. Allí solo hay sombras. La voz se quebró, y en ese momento algo cayó en el camerino, donde conducía el camino de cera. Edgar corrió allí y vio, sobre 1900, la mesa yacía una máscara nueva, esta vez con su rostro, pero con expresión de miedo. Todavía estaba caliente, y en el interior alguien había escrito: el próximo acto es tuyo. Edgar sintió que las paredes del teatro se cerraban y el aire se volvía pesado, como si se avecinara una tormenta. Comprendió que el guión ya estaba escribiendo una nueva escena, y si no se encontraba su fuente, nadie saldría vivo de allí. En ese momento, los susurros volvieron a oírse tras la pared. Pero Edgar ya distinguía las palabras. Eran versos de una obra de teatro.
solo que no escritos con tinta, sino por el destino de alguien. Regresó al salón, donde los invitados estaban apiñados y las sombras en las sillas se hacían más densas. Había velas encendidas en el escenario y sus llamas se reflejaban en los espejos que había a los lados del salón. En cada espejo, Edgar no se veía a sí mismo, sino una máscara, la misma que acababa de sostener en sus manos. Comprendió. La noche apenas comenzaba, y el guión profético ya había elegido a su próxima víctima, y el Teatro Alcázar esperaba su acto final. En el Teatro Alcázar, la noche no amainó, sino que se espesó, como cera endureciéndose sobre máscaras. Tras la segunda muerte, la de una cantante cuyo cuerpo fue hallado en el foso de la orquesta, cubierto de pétalos de rosa negros y con una nota en el pecho. La voz que no suena es el susurro de las sombras. El miedo de los invitados se hizo casi tangible. Edgar sintió la tensión en el aire, como si las paredes y los espejos se hubieran saturado de emociones ajenas y ahora buscaran una salida. Se encontraba en el pasillo que conducía al laberinto de espejos, un viejo decorado que quedaba de la última producción de La Reina de las Sombras. El pasillo era angosto como una garganta, y las paredes estaban cubiertas de espejos torcidos con marcos deslustrados. Cada paso resonaba sordamente, y los reflejos se multiplicaban y distorsionaban, como si alguien invisible espiara cada movimiento. Edgar respiró hondo y entró. Los espejos reflejaban más que solo su propia figura. En uno se veía de niño, apretando una marioneta contra el pecho. En otro, con el maquillaje de un dramaturgo, con la mirada vacía. En un tercero, no se veía a sí mismo, sino la silla, vacía, donde una vez se sentó su padre. Por un instante, le pareció que los reflejos se movían con retraso, como si alguien intentara recordar cómo estar vivo. De repente, en uno de los espejos, vio una silueta. Una figura femenina con una corona teatral y un velo que le cubría el rostro. Era la Reina de las Sombras. No se movió. Solo lo miró a través del cristal, y tras ella, las sombras de otros actores se movían, con las bocas llenas de cera. Edgar extendió la mano, y el espejo se enfrió como el hielo. En ese momento, oyó una voz, la suya, pero distorsionada, como si surgiera del fondo de un pozo. No eres un espectador, Edgar. Eres parte de la obra. Edgar retiró la mano, pero el reflejo no desapareció. Al contrario, en cada espejo aparecían los rostros de los muertos. El anticuario, el cantante, y tras ellos, cada vez más sombras nuevas, con ojos vacíos y máscaras en lugar de rostros. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Solo en un espejo la boca estaba abierta y goteaba cera. Siguió caminando, y el laberinto se volvió cada vez más confuso. En uno de los callejones sin salida, encontró un viejo gramófono cubierto de polvo. Junto a él, un disco con una inscripción rayada. Evelina, el acto final. Edgar puso el disco en marcha, y en lugar de música, oyó una voz temblorosa, femenina, que se convirtió en un susurro. Quemamos el guión equivocado. El verdadero está en el vientre de la reina. Si oyes esto, no vayas tras bambalinas. Allí solo hay sombras. La voz se quebró, y los espejos brillaron por un instante, con destellos carmesí. Las emociones de los muertos, que Edgar ahora podía discernir con la misma claridad que los colores de una paleta. Su miedo era tan denso como la sangre, su desesperación tan fría como la cera de su camerino. Dobló la esquina y se encontró en una habitación circular, cuyas paredes estaban completamente cubiertas de espejos. En el centro había una silla, y sobre ella yacía una máscara de cera nueva, con su rostro, pero con una expresión de horror. En ese momento, los espejos comenzaron a temblar, y en cada reflejo Edgar se vio a sí mismo en diferentes papeles. Niño, actor, vigilante, dramaturgo. Pero en todas estas imágenes su boca estaba pegada con cera.
De repente oyó pasos detrás de él, pesados, pausados, como los de un actor entrando en escena. Edgar se giró y vio la figura del dramaturgo en el espejo. Un hombre alto con frac, negro, con el rostro medio oculto por una máscara, pero cuando intentó distinguir su rostro, se dio cuenta de que se estaba mirando a sí mismo. «Nos has robado la obra», susurró el dramaturgo. «Ahora debes representar tu papel hasta el final». En ese momento los espejos se agrietaron y la cera fluyó de las grietas, mezclándose con los reflejos. Edgar sintió que su propia sombra se separaba de su cuerpo, integrándose al laberinto. Corrió hacia la salida, pero los pasillos cambiaban de lugar, las puertas desaparecían, y en cada recodo se topaba con nuevos reflejos, cada vez más extraños, cada vez más muertos. Finalmente, emergió del laberinto, cayendo a un pasillo vacío tras el escenario. El corazón le latía con fuerza y tenía marcas de cera en las manos, como si acabara de sostener la máscara de otra persona. Se dio cuenta de que el guión no solo escribía nuevas escenas, sino que convertía a todo aquel que entraba en aquel teatro en una sombra, un reflejo, parte de una obra interminable que jamás podría representarse hasta el final. A lo lejos, tras bambalinas, ya se oía el susurro de nuevas líneas. Y en el camerino, sobre la mesa, yacía una máscara nueva, con el rostro y los ojos llenos de lágrimas que no podía derramar. La actuación continuó. En el Teatro Alcázar, el tiempo dejó de regirse por sus leyes habituales. Tras el laberinto de espejos, Edgar no sabía cuántos minutos u horas habían transcurrido. Solo sentía que la noche se había vuelto viscosa, como cera, y ahora el propio escenario respiraba, y el susurro de las sombras penetraba cada grieta, cada elemento, cada línea del guión. Salió de la zona de bastidores, y la sala lo recibió con un silencio rotundo. Las 7 sillas de la primera fila estaban ocupadas, no solo por los vivos, sino también por las sombras de los muertos. Un anticuario, un cantante, un profesor. Sus siluetas eran translúcidas, pero sus ojos reflejaban la luz de las velas colocadas a lo largo del pasillo. Los demás invitados se apiñaban sin atreverse a levantarse ni a hablar. En el escenario, bajo el péndulo invertido de un reloj, yacía una nueva máscara, esta vez con una expresión de horror y sorpresa a la vez. Edgar subió al escenario, y en ese momento el telón empezó a levantarse. Detrás de él, en la penumbra, se encontraba una mujer con una corona negra, la reina de las sombras. Su rostro estaba oculto por un velo, pero la cera rezumaba por debajo, goteando al suelo. Extendió la mano, y en la palma había un diario, el mismo que Edgar guardaba en el archivo, solo que ahora su nombre estaba escrito en la portada. «Sabías que era tu obra», susurró la reina, y su voz resonó por la sala. «La escribiste con sangre, tejiste nuestros destinos en ella». Edgar abrió el diario. Las páginas estaban escritas a mano, aunque no recordaba haberlas escrito. Cada párrafo contenía escenas de muerte, miedo, culpa y remordimiento. Recordó. De niño, al llegar por primera vez al Alcázar, oyó a alguien tocar el piano entre bastidores y luego vio a los actores desaparecer uno a uno. En aquel momento pensó que era un sueño, pero ahora comprendía que era el primer acto de una obra que inconscientemente había empezado a escribir hacía muchos años. En ese momento, las paredes del teatro comenzaron a moverse. Aparecieron siluetas, como en una película antigua. Eran los actores de 1927, con la boca pegada con cera y la mirada cargada de un reproche silencioso. Entre ellos Edgar se reconoció, con el maquillaje del dramaturgo, con un bolígrafo en la mano, escribiendo líneas en una pizarra. Sintió una opresión en el pecho. Los recuerdos habían aflorado fragmentados, pero ahora se unían para formar una sola imagen. Evelina Waite, la reina, no solo era actriz, sino también la guardiana del guión original.
Sobrevivió al incendio. Se convirtió en una anciana en los pantanos, atrayendo a nuevas víctimas para completar la obra y liberarse de la maldición. «No eres un espectador, Edgar», susurró la reina. «Eres un dramaturgo. Sin tu muerte, la obra no terminará». En ese momento, las sombras en las sillas se levantaron, rodeando el escenario. Repitieron los movimientos de los invitados vivos, sus labios moviéndose al compás del texto invisible. Un escalofrío se elevó desde debajo del escenario, olor a cera, sangre y maquillaje viejo. El suelo tembló y el péndulo invertido comenzó a oscilar, retrocediendo el tiempo. Edgar recordó las palabras del diario de Evelina. «El verdadero guión se guarda en el vientre de la reina». Dio un paso hacia ella, y en ese instante, las farolas de gas se encendieron con un destello carmesí. Los espejos del pasillo se agrietaron, y en cada uno de ellos se vio a sí mismo, no solo en su cuerpo actual, sino también bajo la apariencia de Lucien Grave, un dramaturgo que una vez escribió obras con sangre. Todo quedó claro. Su síndrome no era una enfermedad, sino una maldición, un castigo por robarle tramas a la sombra, por entretejer vidas ajenas en sus obras. Ahora debía completar el círculo, escribir su nombre en el final, para liberarse a sí mismo y a los demás. La reina le entregó una pluma, y en la punta había una gota de cera. «Escribe», dijo ella. Edgar, con mano temblorosa, empezó a escribir la última línea de la página del guión. Pero en el último momento se detuvo, recordando. Si escribía su nombre, todo volvería a suceder. Arrancó la página, la partió por la mitad y en lugar de su nombre, escribió el de Evelina. En ese momento, el escenario se estremeció. Los espejos estallaron en destellos de luz y las sombras gritaron, no con una voz, sino con un susurro que se oía en cada rincón del teatro. El techo empezó a derrumbarse. Cayó polvo del techo, y la luz de las farolas de gas se apagó. Las sombras desaparecieron una a una, disolviéndose en el aire, y la reina se quitó el velo. Por un instante, Edgar vio en sus ojos no miedo, sino gratitud. Salió corriendo del escenario, cruzó la sala, donde los asientos estaban vacíos, y salió al vestíbulo. Las puertas, que recientemente habían estado cerradas, se abrieron solas, liberándolo en la niebla nocturna. Detrás, en la sala, aún sonaba el último acorde del piano invisible, y en el escenario, la luz temblaba. El último reflejo de una actuación que no había terminado según el guión. Edgar corrió hacia los pantanos, donde el aire era fresco y frío. Tras él, el alcázar se derrumbaba, pero delante estaba la niebla, en la que ya no había sombras. Sabía que el final estaba cerca, pero ahora la obra no le pertenecía al teatro, sino a él. El espectáculo está casi terminado. La niebla sobre las marismas era espesa como la leche y parecía viva. Se extendía por el suelo, envolviéndose en las piernas de Edgar, como si no quisiera alejarlo demasiado de los muros del alcázar. El teatro a sus espaldas desaparecía lentamente. Su fachada se disolvía en la bruma del amanecer, y los últimos reflejos de luz carmesí se asomaban por las ventanas rotas. Edgar corría sin mirar atrás, sintiendo el corazón latir con fuerza no de miedo, sino de un extraño y desconocido alivio. Por primera vez en muchos años, no estaba interpretando un papel, sino solo. No supo cuánto tiempo llevaba caminando por el sendero del pantano hasta que vio una cabaña más adelante, torcida, cubierta de musgo, con las ventanas selladas con pergamino amarillo. Dentro olía a cera, tierra húmeda y algo dulce, como una flor moribunda. Sobre la mesa había docenas de máscaras de cera, todas con su rostro, pero con diferentes emociones: miedo, ira, fatiga, esperanza. En el centro había un grueso cuaderno, con letra diminuta. En la portada, una dedicatoria: a quien se convirtió en sombra para apagar la luz.
Evelina estaba sentada en una silla junto a la ventana. No era ni vieja ni joven. Su rostro era como una máscara, pero había algo humano en sus ojos. No le sorprendió ver a Edgar, simplemente asintió, como si lo hubiera esperado toda la vida. «Cambiaste el final», dijo con calma. «Ahora el cine es gratis». «¿Y tú?» Edgar no respondió. Miró las máscaras, las páginas de la obra, sus manos manchadas de cera y tinta. Sintió que algo había cambiado en su interior. El miedo había desaparecido, pero en su lugar había un vacío, como el escenario tras el acto final. Evelina le entregó un cuaderno. Cada uno de nosotros fue dramaturgo del otro. ¿Pero quién escribirá tu papel ahora? Tomó el cuaderno y sintió su peso, no físico, sino el peso que conllevan las cosas que han absorbido la vida de tantas personas. Hojeó las últimas páginas. No había ni una sola línea familiar, solo líneas vacías esperando palabras. «Es hora de volver», dijo Evelina. «A Alcázar no le gusta que se retrase su final». Salieron juntos a la niebla. El teatro ya no era visible, pero el aire aún vibraba con el eco de la música, la lluvia sobre el techo o un viejo piano. Edgar caminó primero, sintiendo cómo las vías desaparecían a su espalda, y delante, solo una neblina blanca, sin rastro de carretera. Cuando llegaron al lugar donde una vez se alzó el Alcázar, no había nada allí, solo hierba suave y cubierta de rocío y un extraño silencio. Edgar se sentó en el suelo, abrió su cuaderno y empezó a escribir. No una obra de teatro ni un guión, sino una sencilla melodía que recordaba de su infancia. Las notas caían sobre el papel como gotas de lluvia, silenciosas, inseguras, pero con cada compás se hacían más fuertes. En ese momento, la silueta del teatro emergió de la niebla, no como un edificio, sino como una sombra que se fundía con el amanecer. Rostros brillaban en las ventanas, no máscaras, sino personas reales, sonrientes y libres. Las sombras desaparecieron una tras otra, disolviéndose en la luz, y en el lugar del Alcázar solo quedó la música que nadie podría olvidar. Edgar se levantó y miró a Evelina. Ella estaba sonriendo, por primera vez sin máscara. ¿Se acabó todo?, preguntó. «No», respondió ella. «Es solo que ahora tu papel es ser tú mismo», asintió. Cerró el cuaderno y caminó por el césped sin mirar atrás. Tras él, el amanecer convertía la niebla en polvo dorado, y en algún lugar lejano, en el corazón mismo del teatro desaparecido, sonó el último verso. El final es siempre solo el comienzo de una nueva obra.